Primero voy a dar algunas características acerca de lo que vamos a recopilar como un control de lectura, para que ustedes ya tengan claro el concepto y cuando ya hagamos los algoritmos, ustedes puedan interactuar sin ningún tipo de conflicto. Comentarles lo siguiente, siempre yo a las 10 en punto voy a colocar en sala de espera. Voy a esperar 10 minutos, es decir, hasta las 10:10, para aceptarlo y empezar la clase todos juntos. Los que no se puedan conectar en los primeros 10 minutos, ya no lo voy a aceptar, ¿me entienden? Entonces, por favor, organícense y vean. No puedo aceptar a las 10 en punto por el simple hecho de que 10 minutos va a estar gastando su mega. O sea, voy a esperar 10 minutos, entonces los que ingresan, tengan paciencia. No es que al minuto se le va a habilitar. Voy a esperar siempre 10 minutos. 10:10 voy a empezar la clase. Pero a partir de ese momento nadie más puede ingresar, ¿ya? Entonces, por favor, tómenlo en cuenta para que pueda organizarse para las próximas clases que ya vienen. Hablando un poquito acerca de lo que es fundamento de programación, vamos a poder visualizar algunos conceptos que les voy a visualizar acá de forma breve. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con toda la característica de los conceptos. Si bien es cierto, ustedes me tienen que responder qué es un programa, qué es un lenguaje de programación, qué característica debe tener un programa. En la anterior clase hemos visto para qué nos sirven los datos, que son los elementos principales para que podamos tomar en cuenta una información. Y lo principal que ahora deben saber es que estos datos sirven para hacer el procesamiento de los datos y convertirlo en información. Las actividades del procesamiento de los datos, que incluye un conjunto de elementos donde se pueden dar ciertos criterios como una ordenación, una clasificación, de repente calcular algún tipo de conceptos o números matemáticos para llevar cierto criterio. ¿Cuáles son los pasos en el ámbito del desarrollo del software? Siempre a usted se le van a dar un problema. Ese problema usted lo tiene que resolver, lo debe analizar, lo debe especificar mediante requisitos de funcionalidad, de tal forma que después usted lo va a diseñar, va a utilizar un lenguaje de programación, va a hacer su código, va a hacer sus pruebas, va a generar un documento y obviamente corregir en caso de que tenga el tipo de error correspondiente. También ustedes han visto que hay varios tipos de errores. Puede ser un error léxico, sintáctico, semántico, de ejecución o de diseño. Hay varios tipos de errores que debes saber determinar. Entonces, cada uno de ellos sirve para poder trabajar dentro de la funcionalidad de los algoritmos que se quieren resolver. La cual, fíjense, siempre que usted, por ejemplo, miren, hay estudiantes que quieren seguir entrando, ya no pueden ingresar, ¿me entienden? Ya no pueden ingresar después de los 10 minutos. Entonces, a medida que nosotros vamos trabajando, a medida que se va desarrollando cada una de estas características, se debe tener la capacidad de poder trabajar con todo lo que es el concepto primeramente, para luego depurar el tipo de error que se tiene. Y aquí esto también le voy a dejar en la plataforma, esto es un resumen del libro de Fundamento de Programación, para que lo tenga resumido de forma breve y pueda trabajar en condiciones adecuadas. Los programas pueden tener también mantenimiento de acuerdo a la característica que se tenga. Hablando un poquito de los lenguajes de programación, que me imagino que lo han leído en el capítulo 1, pueden haber diferentes niveles de lenguaje. Uno de ellos viene a ser el lenguaje de máquina, es el 0 y el 1.
Otro viene a ser los lenguajes ensambladores, que está entre el hardware y el software, trabajando con la parte del firmware. Otro viene a ser la parte de los lenguajes orientados a problemas. Y lo que nosotros manejamos son los lenguajes naturales. Es decir, vamos a trabajar con todos los pseudocódigos que se va a poder generar y especificar de acuerdo a una gramática que se tiene con las características dadas. Existen muchos lenguajes de programación, cada uno tiene ciertas características para que se pueda trabajar de acuerdo a lo que ustedes quisieran representar. Los algoritmos pueden ser representados mediante bloques, mediante pasos sistemáticos, mediante diagramas de flujo, o también pueden ser pseudocódigos donde se empieza a trabajar bajo la funcionalidad que existe. Entonces, todas esas características lo vamos a mirar así. Cuando usted tenga un código en un lenguaje de programación, va a utilizar un traductor. Un traductor puede ser un intérprete o puede ser un compilador. Si es un intérprete, lo va a traducir cada línea. Si en una línea existe un error, va a reportar en el momento, no va a dejar traducir, porque ahí va a estar el error marcando. Cuando sea un compilador, lo va a hacer por bloque. Entonces, esas características son los que se pueden trabajar bajo cierta funcionalidad que se espera. Ahora, otra de las formas en la cual vamos a seguir trabajando es lo siguiente. Todo lo que usted va a trabajar, es decir, todos los algoritmos que lo va a convertir en un programa, lo vamos a trabajar en una memoria, ¿lo ven? En una memoria. En esta memoria se guardan los datos. Entonces, esta es la memoria RAM. En esta memoria RAM guardo los datos. Significa que esto vienen a ser los MDR, que significa registro de datos de la memoria. Este registro de datos de la memoria representa un valor. Este sector que usted visualiza, 0, 1, 2, es la dirección de la memoria. Esta dirección se llama MAR, una sigla que tiene MAR, que significa Memory Address Register, registro de dirección de memoria. En este registro de dirección de memoria, nosotros vamos a almacenar los valores. Por ejemplo, yo le digo, en la dirección número 4, almacéneme el número 5. Pero este número 5, como usted lo puede observar en este momento, este 5, es un valor en el cual usted lo va a traducir en un código de máquina. En este código de máquina, no sé si todos ustedes han podido leer. A ver, vamos a compartir una pizarrita para que vayan entendiendo, porque pasa que ustedes van a programar con números decimales, números binarios y todo lo demás. Entonces, es necesario que usted pueda ver esto. Por ejemplo, nosotros vamos a decir 2 a la 0, por decir 2 a la 0. 2 a la 0, 2, por ejemplo, a la 1, aquí, 2 a la 1, 2 a la 2. Esta secuencia va a ir así para que usted lo pueda comprender, hasta que alguna vez va a ser 2 a la n, 2 a la n. Entonces, de pronto, fíjense, el crecimiento de la información, para que usted lo pueda seguir mirando, el crecimiento de la información va a ser así. 2 a la 0 es 1, 2 a la 2 va a ser ¿cuánto? 2 a la 1, 2, 2 a la 2, 4, 2 a la 3, 8, y bueno, y el crecimiento de la información, para que ya vayamos dándonos cuenta, va a ser hasta n. Esta es una serie de los números que van aumentando de acuerdo al criterio de lo que usted ve. Por ejemplo, yo digo 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8, porque va así. Ahora, de pronto usted dice lo siguiente. Por ejemplo, yo tengo un número binario aquí. Por ejemplo, digo 1, 0, 0, 1, 0. ¿Esto equivale a qué? En la primera posición es 2 a la 0, ¿cuánto es? 1. Esta es mi primera posición. Entonces,
si nosotros lo vayamos colocando o lo vamos traduciendo a un valor, va a ser lo siguiente, para que usted lo vaya identificando. El valor que usted va a colocar aquí lo vamos a colocar, el valor que usted va a escribir aquí va a ser el siguiente. Usted va a tener, por ejemplo, 2 a la 0 es 1. Entonces, en esta dirección, usted va a tener un valor donde va a ir escribiendo así. O sea, los pesos son 1, 1, este 1 lo vamos a colocar si quieren ahí, 1. Este de aquí es el 2, el próximo es el 4, este es el 4, el próximo es el 8, y vamos especificando así, para que lo puedan entender un poquito más clarito. Ahí. Y el próximo será el 16. Entonces voy a colocar el 6 y el 1, el 16, y lo voy a colocar así. Ahí. Entonces, este 16, para que no se vea tan pegado como un solo número, se lo voy a retirar así, y así, y así. Entonces, nuevamente nos vamos acá, aquí. Voy a hacerle aquí el cuadrito. 2 a la 0, ¿cuánto había sido? 1. Entonces, usted va a empezar a trabajar. 2 a la 0 es 1. Este es el teorema fundamental del número. Entonces, yo le pregunto en este momento, ¿qué dígito o decimal representa este conjunto de dígito binario? ¿A qué dígito decimal corresponde? Los pesos van 0, 1, 2, 3, 4. Pero usted dice 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4. Entonces, voy a sumar el último dígito. ¿Qué peso tiene el último dígito? 16. ¿Por qué tiene 16? Porque está el 2 elevado a la 4. 2 por 2 por 2 por 2, ¿lo ves? 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿este cuánto vale? 16. Entonces, al valer 16, lo voy a escribir acá el 16, el valor 16. Entonces, ese valor que yo voy a escribir acá va a tener un valor correlativo de acuerdo a lo que vale. Por ejemplo, este 2 a la 4, ¿cuánto va a valer? 0, ¿no ven? 2 a la 4, multiplicado por 0, no sé si alguna vez han visto el teorema fundamental del número. Este es el teorema fundamental del número, que es un conocimiento que ya deberían saber. Solo le estoy explicando para que puedan identificarlo dentro de la solución del problema. Este debería ser más 8, no sé si lo ven, más 8, pero 8 por 0, 0, 0. Más, ahora, este debería ser 4, igual va a ser más 0. Más, ¿este cuánto debería ser? 2 a la 0 es 1, ¿no ven? 2 a la 0 es 1. Entonces, lo multiplicamos por el valor, fíjense, 2 a la 0 es 1 y 2 a la 1 es 2. Estoy todavía aquí, ahí. Entonces, ese 2, ¿por cuánto lo vamos a multiplicar? Por 2. Entonces, diría más 2. ¿Y qué valor más vamos a colocar? El último valor. ¿Cuánto vale el último valor? 0. Miren, 0. Entonces, ¿qué sumé? El 16 más 2, ¿qué número representa? 18. ¿Lo ves? 0, 1, 0, 0, 1. ¿Cómo va el grado? Este 0 al multiplicar 2 a la 0 es 1, ¿no es cierto? Por 0 me va a dar 0. O sea, no voy a tener nada acá. 2 a la 0 es 1. Por 1, 1. Entonces, son los valores que va a ir representando. Entonces, no sé si han entendido un poquito. Volvamos otra vez a la transparencia, a la parte fundamental de esto. Miren, este es el 5. Fíjense, 1 más el 0 de acá, más 2, debería ser, pero ¿vale 0? No vale. Entonces, 1 más 4, 5. Entonces, me voy al otro registro. Este vale 1, 2, 4, 8, 16. 16 más 8, 24 más 1, 25. Me voy al 58. Miren, ¿este cuánto vale? 1, 2. Entonces, este 2 lo voy a sumar. Este vale 4. No lo sumo porque vale 0. No tiene un estado de valor, porque todos los números multiplicados por 0 dan 0. Este también tiene 1, entonces 1, 2, 4, 8. Entonces, 2 más 8, 10. Si este vale 1 y este vale 2, este 4, este 8, el crecimiento es exponencial. ¿Este cuánto va a valer?
16. ¿Y este cuánto va a valer? 32. Entonces sería 32 más 16 más 8 más 2. ¿Cuánto le va a dar? 58. Le va a dar 58. Ese es el valor que daría. Entonces, todos esos valores ustedes van a poder trabajarlo en la memoria del computador. Este es el lenguaje de bajo nivel. ¿Se imaginan que ustedes programaran con ceros y unos? Se perdieran, ¿no es cierto?, con tantos unos. Por eso trabajamos con palabras reservadas y un lenguaje mucho más amigable hacia el programador. Entonces, esos son los resultados que existen. Esto viene un poquito en análisis de algoritmos. Aquí lo pueden ver un poquito mejor. Este es el 4. Miren, 1, 2, 4, 4. Este es el 5. 1 más 0, 0, más 4, 5. 1 más 4, 5. ¿Por qué va el valor? 2 a la 0 es 1. 2 a la 1 es 2, pero sucede que está 0 aquí marcado. Multiplicado por 0 no va. Este es el 6. ¿Cómo va el peso? 1, 2, 4. 4 más 2, 6. ¿Por qué vale 7? Porque el valor es 1, este es 2, este es 4. 1 más 2 más 4, 7. Entonces, estos son los valores que se empiezan a trabajar con el lenguaje de bajo nivel. ¿Cómo trabajamos con los ensambladores, con el lenguaje de alto nivel? Por ejemplo, yo quiero cargar el número 16. Voy a utilizar la palabra reservada llamada load, que significa cargar. ¿Qué voy a cargar el número 16? Lo tengo que llevar a binario. En binario este es el 1, 2, 4, 8, 16. Entonces, este valor 16 es el que ustedes pueden encontrar aquí y lo voy a almacenar en un lenguaje intermedio llamado ensamblador. Este es assembler. Quiero almacenar, fíjense, quiero almacenar, es un store, quiero almacenar el número 17. Si el último valor valía 16, el primero vale 1. 1 más 16, ¿cuánto es? 17. 17, ¿lo ven? 17. Ahora, quiero sumar, miren, esta es una programación en Assembler. Quiero sumar el número 35. Este 35 lo voy a llevar a binario. 1, 2, 4, 8, 16, 32. 32 más 2, 34. Más 1, 35. No sé si ya la ven la lógica. Quiero hacer una multiplicación en el registro número 36. ¿Cómo escribe 36 en binario? Miren, 1, 2, 4, 8, 16, 32. 32 más 4, 36. Y así sucesivamente se va trabajando con el código binario. El código binario, no sé si ustedes han tenido antes una introducción acerca de la informática, tiene unidades de medida. La unidad mínima se llama bits. Un bit tiene un solo dígito. Puede ser el 0 o puede ser el 1. La siguiente unidad se llama nible. Nible. Un nible tiene 4 bits que pueden estar formados de 0 y de 1. La otra unidad de medida se llama el byte. Un byte tiene 8 bits. Esos bits únicamente pueden ser los dígitos 0 y 1, porque estoy hablando del número binario, de los números binarios. Entonces, ¿cómo va? Normalmente el nible no lo deben conocer mucho, porque sucede que los nibles fueron creados en las primeras generaciones por los años 70, porque así necesitaba el ámbito de la programación. Hoy en día usted puede ver la unidad de medida como el bit, byte, después del byte los kilobytes, los K, después del kilobyte están los megabytes, después de los mega vienen los gigas, los tera, y así van avanzando a medida que esto se va trabajando. Todas esas características usted lo va a poder ver y lo va a poder interpretar leyendo el librito de Fundamento de Programación. Aquí le estoy dando algunas características como para que ustedes tengan la forma en la cual se empieza a trabajar dentro de la programación. Ahora hablamos de los lenguajes de alto nivel, lo que nos interesa. Todo esto que estamos mirando vienen a ser los lenguajes ya de alto nivel. Para trabajar con lenguajes de alto nivel, primeramente usted tiene que saber los operadores, los tipos de operadores que existen.
En los tipos de operadores, usted va a poder encontrar muchos operadores, como son los operadores aritméticos, por ejemplo, la suma, la resta, la multiplicación, la división entera, división que va a tener algún residuo, entonces característica en la cual se empieza a ver. Por ejemplo, yo le digo, suponga que usted tiene 4 valores, el valor A, el valor B, el valor C y el valor D. Son almacenados en la palabra de memoria es lo que le mostré hace rato, ¿no es cierto?, en los códigos binarios, en el 15, 16, 17 y 18. Y yo necesito almacenar esos valores. Debo trabajar primeramente con mis datos, debo asignar los valores a cada una de las variables, se tiene que calcular y se tiene que mostrar el resultado. Cuando yo trabajo con expresiones, fíjense que son expresiones donde usted va a definir prácticamente un conjunto de valores mezclado con variables o mezclado con funciones que desarrollan una característica en especial para que usted pueda trabajar sin ningún tipo de dificultad. Todas las expresiones y todos los operadores, tanto lógicos, relacionales y aritméticos, ayudan para hacer las instrucciones. Una instrucción equivale a una acción en un algoritmo. Las instrucciones pueden tener un inicio de bloque y un fin de bloque. ¿Se acuerdan que los algoritmos son finitos? Las instrucciones de asignación son todos aquellos que usted le va a dar un valor a una variable. Necesito introducir datos por teclado. Esos datos por teclado se llaman instrucciones de lectura. Lo voy a introducir por el teclado el valor. También voy a tener datos de salida. Eso se llama instrucción de escritura, cuando yo tenga que mostrar el valor como resultado. Entonces, todas esas variables son definidas y finalmente las instrucciones de bifurcación. ¿Qué es una bifurcación? Es una condición, es una pregunta. Por ejemplo, yo le digo a usted en este momento, a ver, quiero saber, ¿cómo usted sabe si está aprobando la materia? Entonces usted me dice, para aprobar una materia mínimamente debe tener una nota de 51 como mínimo y como máximo 100. Utilice los operadores que ahorita estoy visualizando acá. Entonces yo digo, utilizo una bifurcación. Una bifurcación es una condición. La condición va a ser si nota es mayor o igual a 51 y voy a utilizar un operador lógico, este que dice booleano aquí, y el i es el AND, este AND que está aquí, no sé si pueden verlo, AND, y nota es menor o igual a 100. Entonces estoy colocando un if, estoy colocando un si. Entonces, de pronto cuando usted utilice esto, o sea, más o menos esto es así, o sea, cuando usted ya lo vaya a programar, vamos a hacerlo con mayúsculas para que lo miren. Por ejemplo, la entrada de datos para la bifurcación, usted va a tener siempre que decir lo siguiente, si nota, todo mayúscula ya, para que lo puedan ver, si nota es mayor igual, no menor, mayor igual. Ese mayor que usted va a colocar va a tener características similares a lo que usted en algún momento se pregunta algún tipo de información respecto a lo que usted quiere validar, a un valor de verdad si quiere ver. Nota mayor igual, miren, esta nota mayor igual. ¿Qué tipo de resultado estoy esperando aquí? ¿Un número o un valor de verdad? Un valor de verdad. No sé si han visto ustedes de estructura discreta. En estructura discreta ustedes tienen la primer parte, las tablitas donde empiezan a identificar una conjunción, una disyunción y, bueno, ¿no? Algún tipo de otras características más que se van definiendo. Por ejemplo, este AND, este es un I, ¿no es cierto? Este AND, ¿para qué me sirve? Para que yo vuelva a hacer una segunda entrada. En esta segunda entrada, yo voy a colocar siempre y cuando este sea menor o igual a 100, para que usted lo entienda.
Miren, estos operadores. Así que lo vamos a usar mucho. Nota mayor o igual a 51 y nota menor o igual a 100. ¿Cuándo usted me va a responder si es verdad o es falso? Yo le digo a usted, introduzca una nota por teclado, porque lo que quiero valorar es nada más esto, lo que se han perdido de repente, este que está marcado. Este. Entonces yo le digo, introduzca una nota por teclado. Usted me dice, introduzco 60. Bueno, ahora viene la preguntita, fíjese. 60 es mayor o igual a 51, usted me dice verdadero. Sí, verdadero. Y, mire, este AN es un I. La nota es la misma, 60. 60 es menor o igual a 100, sí. Entonces usted dice verdadero y verdadero, que son dos entradas. Verdadero y verdadero. La respuesta, ¿cuál sería? Verdadero. En los demás casos, usted me va a decir que esto es falso. ¿Por qué? Fíjense, por eso le digo, no sé si ya vieron conjunción. Verdadero y falso le da falso. Falso y verdadero le da falso. Falso y falso, falso. Entonces, esto equivale a una conjunción que ustedes están avanzando en estructura discreta. Este es un AND. Este operador OR, equivale a una disyunción. La disyunción significa que una de sus entradas debe tener un valor de verdad, que sea verdadero. No importa si el otro está en falso o está en verdadero, igual va a tener un valor de verdad. Pero si la 2 es falso, o sea, el único caso cuando las dos entradas son falsos, la salida ¿qué es? Falso. Este operador NOT que usted visualiza aquí, estoy aquí explicando, este operador NOT es cuando usted va a utilizar una negación. Yo le digo, ¿cuál es lo contrario de verdadero? Usted me dice falso. ¿Cuál es lo contrario de falso? Verdadero. Normalmente en el circuito del hardware, los circuitos, ya tienen totalmente los circuitos digitales, es decir, las compuertas, porque son compuertas en el ámbito de hardware, la compuerta AND, la compuerta OR y la compuerta NOT, son compuertas, hace que cambie de estado, en síntesis. Va a llegar un 1, porque estoy hablando del hardware. El 1 lo va a convertir en 0, se llama complemento. En la parte de binario ya se llama complemento, el complemento de un número. El complemento de 1 es 0 y el complemento de 0 es 1. ¿Ya? Eso para que lo tengan. Miren, estamos explicando los ejemplos, no tanto la teoría, para que ustedes vean. Otra cosita, es importante que usted vaya reconociendo los operadores. ¿Quién se suma primero? Si la resta, si la multiplicación, la división, eso tiene que verlo. Van a ver ejercicios de operaciones aritméticas para que usted lo pueda hacer como está aquí este enunciado. Por ejemplo, yo tengo 9 dividido entre 3, más 4 elevado a la 2, menos 5 por 1, más, y así, sucesivamente. ¿Qué valor del resultado usted espera? Entonces usted empieza a valorar. Sustancia, usted va a poder ver así. Miren, esta es la negación, es el no, y estos son los valores de verdad que se empiezan a trabajar. Entonces, esa característica es importante. Bueno, para continuar con esto, ya ir finalizando, vamos a decir lo siguiente. Las entradas, fíjense, las entradas tienen un proceso. Entonces, un algoritmo que tiene entrada, salida, tiene una exactitud y una precisión, es finito y es eficiente. ¿Y qué genera? Un resultado, después de haber transformado el proceso. Muy bien, entonces, ahora sí me encienden sus cámaras, vamos a hacer un poquito de interacción de su control de lectura. Vamos a comenzar con, a ver, vamos encendiendo la cámara, por favor. A ver, Cristian Alejandro Díaz, deme la definición de un algoritmo, joven. La definición de un algoritmo es que tenga entrada, salida, un proceso y que tenga un análisis para dar un fin. Ya. Entonces, como usted podrá notar, un algoritmo es importante primero su definición porque es lo que vamos a empezar a trabajar. Un algoritmo tiene un conjunto de pasos lógicos
sistemático, porque me interesa quién es el paso 1, el paso 2, el paso 3, para que pueda cumplir el objetivo que se sigue para resolver con el algoritmo y llegar al resultado esperado. Por ejemplo, yo le digo a ustedes, ¿por qué ustedes no inscribieron programación 1? Porque el requisito fundamental es introducción a la informática. No puede usted irse a programación 1 sin antes no aprobar introducción a la informática. Yo le pregunto, ¿por qué usted no inscribió cálculo 2? Porque sucede que todavía no aprobó la materia de cálculo 1. Entonces, como ustedes podrán notar, estamos hablando de prerequisitos. Entonces, eso es lo que se necesita en una estructura de definir cuál es el perfil. Por ejemplo, yo le digo a ustedes, ¿por qué ahorita ustedes no están programando? Porque primeramente tienen que conocer los conceptos, segundo, deben conocer las herramientas estructuradas, tercero, deben definir los bloques de construcción, cuarto, tienen que desarrollar los algoritmos, quinto, tienen que conocer el lenguaje de programación y recién hacer las instrucciones para elaborar un programa. ¿Bueno? Entonces, eso significa un algoritmo, conjunto de pasos sistemáticos. ¿Alguien me puede decir cómo yo puedo representar un algoritmo? ¿Cuántas formas existen para representar un algoritmo? No se olviden que 3 capítulos tenían que leer y ahí está la definición. Disculpe. A ver, Armando. Creo que la respuesta. Perdón, Armando, a ver, hable. La forma básica de representar un algoritmo es por diagrama de flujo pseudocódigo de código, si no me equivoco. Exacto. El algoritmo, una vez que usted sabe su definición, lo va a representar mediante un gráfico, que son los diagramas de flujo o los diagramas de bloque o otro tipo de diagrama. Segundo, que lo va a hacer con pseudocódigo. Tercero, utilizando un lenguaje de programación. Ahora le pregunto, ¿cuáles son los elementos de programación? Lo acabamos de mirar. ¿Quién lo responde? ¿Cuáles son los elementos en la programación? A ver, Wendy Guayua, López, ¿cuáles son los elementos de la programación? Sería de tener el lenguaje de programación, escoger un lenguaje, tener también el algoritmo para poder crear nuestro código fuente y bueno, eso se me viene ahorita a la mente, solo eso. Los elementos de programación es todo lo que vamos a utilizar para el ámbito de la programación. Miren, yo le digo lo siguiente. Lo primero que voy a utilizar, ¿saben qué es? Son las variables y las constantes. Por ejemplo, yo le digo, para que lo vean clarito, quiero un programita o un algoritmo para sumar 2 números. Utilícenme los elementos de la programación. Entonces, lo primero que usted va a definir son sus variables. Va a tener 2 variables. Variable N1 y variable N2 para introducir los datos. Va a tener una tercera variable que se va a llamar un sumador. Ese sumador es un acumulador. Ese es un elemento. Entonces, miren, ¿cuáles son los elementos? Variable, constante y ahora acumulador. Quiero sumar, entonces voy a sumar A más B. Pero yo le digo lo siguiente, a ver, divida estos 2 números. Entonces, cuando usted hablaba la anterior vez de la ecuación cuadrática, nosotros mirábamos de que una división, cuando no se da su resultado, cuando la división está prácticamente dividido entre 0 por ser indeterminado o ser infinito. Y yo le digo lo siguiente, yo leo el número 1 y el número 2, y digo 5 dividido entre 0, entonces me dirá pues indeterminado, entonces voy a emitir un mensaje. Pero si yo le digo 5 dividido entre 3, entonces, si es real, usted me dirá de repente el valor con números decimales. Si yo le digo 4 dividido entre 2, me está dando un número entero. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Vamos a manejar tipo de datos como un elemento de la programación, que son los números, la fecha, los datos lógicos, los datos de tipo cadena. Vamos a manipular los operadores. Operadores, ¿qué tipo de operadores? Los operadores aritméticos. Por ejemplo, yo le digo 5 mod 2. ¿Cuál es la respuesta? ¿Quién me responde? 5 mod 2. ¿Cuánto da?
¿Nadie sabe el operador mod? ¿No les enseñaron en el colegio? La respuesta no es 1. El mod es un residuo. 5 mod 2, ¿cuánto será? O se me olvidó la división. ¿Cuánto La es? respuesta no sería 1. Exacto. Lo que pasa es que, miren, a ver, vamos a ver desde el concepto de la división, tienen que saberlo. A ustedes cuando están en primaria le dicen este es el dividendo, este es el divisor, este es el cociente, este es el residuo. Pero normalmente las divisiones la van sacando de forma decimal, a veces lo hacen de forma entero. Ahora nosotros estamos trabajando con números naturales enteros. Cuando yo digo 5 dip 2, la respuesta es 2, porque 2 por 2 es 4, al 5 le queda un 1. Pero ese que le queda 1 es un residuo. Cuando yo le diga 5 mod 2, ya no me puede decir que mi respuesta es 2, porque estoy buscando el resultado del residuo. Entonces usted me va a decir que el valor es un 1. Eso es lo que se quiere trabajar con los operadores. Esos elementos también son importantes, van a ir revisándolo. Seguimos en los elementos por si acaso. En un momento vamos a tener los contadores. Miren, los contadores son todos aquellos que le va a ayudar a contar los procesos. En algún momento usted va a decir, a ver, yo quiero saber cuántos estudiantes vinieron. Si yo no tuviera, por ejemplo, la cantidad de números aquí que yo lo visualizo, tendría que contarlo, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿qué es un contador? Es una variable que va a contar de forma de incremento o decremento las veces que se repite un proceso. ¿Ya? Eso es en el bloque de estructura repetitiva. Utilizamos ese elemento. El otro elemento es el lógico que ustedes acaban de ver. ¿Cuál es el elemento lógico? El AND, el OR y el NOT. Siempre vamos a utilizar cuando tengamos pregunta. Eso se utiliza cuando hay pregunta que tenga más de una entrada. Más de una entrada. Es como si yo dijera, ¿ustedes son del alumno de la universidad? Sí. Pero ustedes están aquí, ¿en qué facultad? Siempre y cuando sean de la facultad de computación y estudien la ingeniería que está dado, no importa si es redes, si es sistemas, si es la parte de informática, las 3 carreras están acá. ¿Por qué? Porque son materias en común, o sea, son materias troncales que se denominan para cumplir el perfil de la carrera. Entonces, esas características se analizan y se representan. Bueno, continuamos. Habíamos comentado de los lenguajes de programación. Lo que quiero que me respondan es la definición y cuántos tipos de lenguajes de programación existen. ¿Qué es un lenguaje de programación y cuántos niveles de lenguaje de programación tenemos? ¿No hay voluntario? Yo, disculpe. Bueno. A ver, respondamos. ¿Yo o alguien más va a responder? No sé. No, ya participó Armando. A ver, ¿quién no participó? Eric, a ver, Eric, Aricari. ¿Puedo intentar yo? ¿Quién va a responder? Uno que no participó. ¿Andrés Sánchez? Sí, ¿puedo intentar? Sí, claro que tengo entendido que el lenguaje de programación es una forma en la que el usuario se contacta con la computadora, dándole instrucciones. Ya. Cada vez que ustedes tengan las características en el cual un programa pueda trabajar en ámbitos de lenguaje, yo puedo tener de bajo nivel, de alto nivel y el intermedio, que lo acabamos de ver ese ratito en la explicación. Pero usted tiene que saber el algoritmo. Por ejemplo, miren, para que no se vayan con la respuesta que no lo ven. Por ejemplo, este de aquí. Este es un algoritmo, miren, este es un algoritmo que a usted le da los pasos. Por ejemplo, yo le digo, hágame un algoritmo para asistir a clase. Pero la clase, vamos a asumir que es en la universidad, que usted tiene que irse a la universidad. Entonces, lo primero que usted hace en la mañanita, describe todos sus pasos. Obviamente, de cada uno va a variar, no todo el mundo agarra, se levanta y se baña. Otro se levanta, desayuna, otro directo va a su clase y ni siquiera desayuna. Poniendo, fíjense, esos son pasos lógicos. Que usted quiere irse a la universidad y quiere irse a un aula a pasar clase. Si usted tiene estos pasos lógicos y lo quiere construir en un algoritmo, en un programa, usted pone el paso número 1, el paso número 2, el paso número 3 y el paso número 4. Mire, continúe su casa. 4 pasos, sí. Luego, mire, ¿cuándo sale de su casa? En el paso 6. En el paso 6,
al salir de su casa, alguien puede tomar de repente un bus, otro puede llevarlo de repente en un auto alguna de su familia, otro vive cerquita de la universidad que no necesita ni auto, se puede ir caminando. Aquí, miren, por eso le digo que los pasos van de pronto variando. Cada uno resuelve el problema de acuerdo a la situación que se encuentra. Una vez terminó, fíjese, de todos los pasos que usted explica, ¿cuál es el objetivo final? Llegar a la universidad. ¿Todos llegan a la universidad de la misma forma? No. Unos llegan caminando, otros llegan utilizando un micro, otros llegan porque lo llevaron en un auto o cualquier otra modalidad que usted quiera. ¿Cuál es el objetivo para poder asistir a clase? Llegar a un aula físico y pasar una clase presencial. Usted llega a su aula y se ubica en el asiento que encuentra libre, ¿entiende? Si usted llegó temprano, utiliza el mejor asiento donde usted visualiza mucho mejor y escucha la clase. Si usted llegó tarde, obviamente ya los asientos van a estar en otro lugar. ¿Por qué? Porque sucede que ya todo se llenaron. Más o menos ese es un algoritmo. Ya cuando tomamos el lenguaje de programación, ¿usted qué tiene que conocer? La gramática. ¿Qué más? Las instrucciones y los analizadores. El simple hecho de A más B. Cuando yo no quiero sumar S es igual a A más B, lo tengo que colocar de acuerdo a la sintaxis que especifica. Por ejemplo, yo le digo, a ver, pero ¿cuánto vale A? Entonces usted me dice, lo voy a introducir por teclado. Si usted utiliza Delphi, puede utilizar la palabra reservada llamada input box. ¿Qué significa un input box? Introducir datos. Si usted utiliza en consola, puede utilizar el write o el read, donde yo le doy introducir una palabra y leer, o sea, un read, leer, y especifico el valor de entrada en la variable donde va a ser. Toda esta situación se denomina el lenguaje de programación. Esa es la característica. Finalmente, quiero que me hablen de los traductores. ¿Qué viene a ser un compilador? A ver, ¿quién me define el compilador? ¿Qué es un compilador? ¿Puedo ser yo? Claro. Es aquel que traduce la fuente escrita por cualquier lenguaje de máquina. Puede ser de bajo o alto nivel. Ya, eso quiero que quede clarito, porque no sé cómo vamos con la búsqueda del lenguaje de Delphi. ¿Ya lo tienen instalado? ¿Ya lo buscaron o todavía no han hecho ese trabajito? Esta semana, de aquí a 2 semanas, ya vamos a estar utilizando, como les comenté, el lenguaje Delphi, porque en esta semana vamos a trabajar con los operadores, con los elementos, con las expresiones y con la construcción de los algoritmos. Pero cada algoritmo, así de chiquito que sea, también van a ir aprendiendo el lenguaje para que vayan trabajando con cada una de las instrucciones. Comentarle, por ejemplo, de que un traductor, el compilador que su compañero acaba de responder, lo que hace es traducir un bloque de instrucciones. Por ejemplo, como vamos a empezar con código reducido, es decir, con problemas básicos, van a haber programitas que van a tener 10 líneas. El compilador las 10 líneas la procesa y le va a decir, en la línea número 1, el tipo de dato no está bien definido. En la línea número 3 existe un error de sintaxis, le faltó un punto y coma. En la línea número 7 no escribió correctamente, tenía que escribir while, pero no lo escribió correctamente. Un while es una estructura o un bloque repetitivo que lo que hace es tener una pregunta para trabajar en un proceso iterativo. Es un bucle. Un bucle es un proceso repetitivo. Entonces, ¿qué tienen que conocer? Características acerca del lenguaje. Eso es una gramática. Por ejemplo, yo le digo A y B, ¿qué tipo de datos son? Entero. ¿Cómo se dice entero en la parte de Delphi? Integer. Entonces, usted agarra. Este de aquí quiero escribir mi nombre. Entonces, la variable nombre, ¿qué tipo de dato va a tener? Cadena. ¿Cómo se dice cadena? String. Entonces, esto es un string. Yo quiero saber si este estudiante aprobó o no aprobó, que me diga sí o no. ¿Qué voy a utilizar? Una estructura lógica, donde me den valores de verdad. Si es verdadero, digo sí, aprobó, como nosotros hemos visualizado. Bien, entonces, por favor, les recomiendo nuevamente que sigamos leyendo las 3 unidades. El día lunes voy a dar la primera tarea,
La primera tarea lo vamos a hacer el día lunes en la plataforma, yo lo voy a publicar. Por el momento vayamos leyendo las 3 unidades para que en esa tarea ya ustedes vayan haciendo. Siempre van a haber en dos actividades van a trabajar ustedes activamente. Uno son las tareas y el otro es el práctico. Las tareas son las que se van realizando. Por ejemplo, hoy día avanzamos, yo le doy una tarea, le doy un tiempo para que haga su tarea y lo entrega, un tiempo rápido. Un práctico va a tener una semana o tal vez unos días más para empezar a hacerlo, porque los prácticos son largos. Las tareas son cortas. Es para poder ver todo lo que, como una especie de retroalimentación, que lo que se avanza en clase, usted lo sabe. Bien, jóvenes, entonces, con esa información que se ha hablado hoy día, sigamos leyendo, por favor, con una comprensión arriba del 70%. Si ustedes lo entienden bien, seguramente al desarrollar los algoritmos le va a facilitar el proceso. Si no, van a seguir leyendo y van a seguir construyendo su algoritmo. Ahí quedamos, ¿ya? Hasta luego, jóvenes. Que tengan un buen fin de semana.